Dios bendiga a los hermanos y amigos que nos escuchan en esta preciosa hora. Saludamos así a cada uno de los que nos mira a través de los medios de comunicación. En esta hora sí, les saludamos en el amor de Cristo y queremos aprovechar y compartir la palabra del Señor. Amén. Y para eso quiero considerar el Evangelio de Lucas, capítulo número 4, y quiero leer desde el versículo 1 al versículo 13. Leemos para la gloria de Dios y bendición de nuestras almas. Amén. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue hallado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorará y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden, y en tus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentará al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Oramos al Señor. Mi buen Dios y Padre celestial, te damos gloria, te damos honra. Gracias por su amor, su bondad, su misericordia en esta hora, Señor. Usted conoce la necesidad de los corazones. Le pedimos que sea usted glorificándose en una manera especial, Señor. Padre, se prende en mis labios, en mi corazón, la palabra necesaria para cada uno, Señor, de los que va a estar escuchando el día de hoy y a través de todos los tiempos, Señor. Sea usted glorificándose en una manera especial y te daremos gloria y honra en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. En esta hora queremos así hablar una reflexión sobre el tema el poder de la palabra. Amén. El poder de la palabra. Tenemos que reconocer primeramente que esta palabra es vida y también tiene vida. Es una palabra que hay mucha, como me dice la Escritura, muchas cosas han pasado, pero la palabra de Dios no pasará. Y cuando vamos aquí en esta porción de Lucas capítulo 4 donde leímos, en el cual queremos usar de trasfondo en esta preciosa hora para hablar del poder de la palabra de Dios. Y queremos considerar esta porción porque aquí vemos al mismo Jesucristo, el Hijo de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores, utilizando la misma escritura y la misma palabra para vencer al adversario, para vencer al diablo. El Señor lo reprenda. Sabemos que el diablo continuamente está acechando, está buscando atacar. Nos llama la atención esta porción donde leímos en Lucas capítulo 4, que Jesucristo no usó otros métodos para vencer al diablo ni reprenderle, sino solamente el poder de la palabra, el poder de las Escrituras. Sabemos que las Escrituras nos mencionan en estos versículos que Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo. Pero no solamente lleno del Espíritu Santo, sino también un conocimiento en las Escrituras. Y esto lo vemos a la medida que vamos viendo Lucas capítulo 4. Vemos aquí la tentación, nos dice la palabra en el versículo 1, versículo 2, que Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ayunar por 40 días. Y dice las Escrituras que no comió en ese tiempo. Pero dice que pasado ese tiempo se le acercó o vino el diablo para tentarle. Sabemos que el enemigo está continuamente tentando, por eso se le conoce como el tentador. El pecado, la dificultad o el problema no es la tentación, sino ceder o caer la tentación. Todos somos tentados, todos en algún momento de nuestra vida seremos tentados por el adversario. El problema no es la tentación, el problema es cuando nosotros
caemos o cedemos a la tentación. En la misma escritura del Evangelio, el mismo Jesucristo nos menciona: velad y orad para que no entréis en tentación, porque verdaderamente el espíritu está presto, pero la carne es débil. El velar y orar nos ayuda a nosotros espiritualmente estar fuertes para poder vencer el momento de la tentación, que es lo que vemos aquí en Lucas capítulo 4. El Señor Jesucristo, antes de comenzar su ministerio, se separó en ayuno y oración. ¿Para qué? Para capacitarse, para prepararse para poder vencer. El enemigo de las almas no dejó pasar por alto esta oportunidad, como él nunca deja pasar por alto cualquier oportunidad para tentarnos, para hacer daño o para buscar ganar ventaja sobre nosotros. Entonces, dice las escrituras aquí que en el versículo 13 en adelante dice que el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Vemos entonces claramente que él se aprovechó primeramente del aspecto humano del Señor. Sabemos que él había estado orando por 40 días. Es normal que el cuerpo, porque Jesucristo estaba en carácter de hombre, pues se debilitara humanamente o sintiese hambre. Entonces vemos que él le dice: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Nos llama la atención que Jesucristo no le reprendió o no le dijo al Padre Celestial: envía ángeles para que se lleven a Satanás de aquí, sino que él le contestó en ese versículo 3 y después el versículo 4: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Vemos que a la primera tentación que le hizo el enemigo, el Señor contesta con escrito está. Amén, haciendo referencia, pero no solamente diciendo escrito está, sino citando la palabra del Señor. Y entonces vemos que ahí Jesucristo le contesta usando las escrituras. Luego en el versículo 4, el versículo 8, vemos nuevamente la segunda tentación. Es el diablo, Señor lo reprenda, ofreciéndole los reinos, ofreciéndole poder. Pero vemos que Jesucristo en el versículo 8 nuevamente le dice: mire, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y al solo servirá. Vemos que nuevamente el Señor dice el término escrito está, pero no solamente lo menciona, sino que le cita las escrituras. Vemos entonces en el Señor el uso de las escrituras. Esto dándonos a entender a nosotros que no es solamente decir escrito está o saber que está en la Biblia, sino la implementación de la misma. La escritura tiene un sinnúmero de promesas para nosotros vencer sobre el enemigo y sobre las artimañas del enemigo. Pero entonces estamos claros, tenemos que estar claros, el uso de la implementación de las escrituras, la aplicación, no solamente, amado hermano, pensar o decir está en la Biblia. Hay gente que dice eso está en la Biblia, me parece que está por algún lugar en la Biblia. No, el Jesucristo tenemos un dominio amplio al decir escrito está. Por ejemplo, en ese versículo 8, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. No solamente escrito está, sino la implementación de la escritura. Vemos que el enemigo no cesó ahí. Vemos del versículo 9 al versículo 12. Nuevamente el enemigo vuelve a tentarle. Pero aquí el enemigo usa otra estrategia, no solamente las que utilizó antes, sino que el mismo enemigo del versículo 9 y versículo 12 utiliza la misma escritura, dando a entender claramente que también el diablo conoce la escritura. Triste y lamentablemente cabe mencionar que a veces hay mucha gente que se llama cristiano o muchos cristianos que no conocen las escrituras, que el diablo conoce inclusive las escrituras mucho mejor que ellos. Entonces dice, desde el versículo 9 al versículo 12, vemos la implementación. Él está claramente citando Salmos capítulo 91, del versículo 11
al 12, y manipuló las escrituras. Sabemos que el diablo busca manipular las escrituras. Nos dice las mismas escrituras que él se viste como ángel de luz. ¿Cuál es el propósito del vestirse como ángel de luz? Pues mire, confundir. Dice que él es un perfecto imitador, que él busca imitar las cosas del Señor para crear confusión en el hombre, en la raza humana, para que entonces el hombre cuestione o no comprenda. ¿Por qué? Por la manipulación de las escrituras. Si alguien conoce las escrituras y es experto manipulando las escrituras, es el enemigo de las almas. Señor, lo reprenda en esta hora. Pero vemos que aunque el diablo aquí en el versículo 9 al versículo 11 utilizó las escrituras para tratar de tentar a Jesucristo, como Jesucristo conocía las escrituras. Claro está, dice que en el principio era el verbo haciendo alusión a Jesucristo. ¿Y qué es el verbo? El verbo es la acción de la oración. Una oración sin verbo, hermano, pierde la acción. Es una frase, pierde esa importancia. Jesucristo es el verbo. En otras palabras, la importancia, es la acción, es la vida misma de las escrituras. La palabra es vida, la palabra tiene vida. Pero ¿por qué la palabra tiene vida y es viva? Por Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es el que le da vida y le da vida a estas escrituras. Y el que hace vital esta escritura en nosotros, y es el que le da la eficacia a las sagradas escrituras. Vemos que entonces adoramos el nombre del Señor en el versículo 13, en el versículo 12, cuando Jesús le dijo: dicho está, no tentará al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Es importante conocer las escrituras. Dice Efesios capítulo 6, versículo 17, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vemos que cuando en Efesios capítulo 6, Pablo habla de la armadura del cristiano, vemos que de todas las armas que menciona un sinnúmero de armas de defensa, pero la única arma que menciona de ofensiva es la espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu él mismo la presenta como la palabra de Dios. Quiere decir que la palabra de Dios es una arma espiritual, Es la espada del Espíritu con que nosotros podemos defendernos ante las acechanzas del enemigo, ante las acechanzas del diablo. Quiere decir que en la buena implementación de las escrituras nos va a ayudar a nosotros a poder defendernos espiritualmente, a poder combatir las artimañas y acechanzas del enemigo. Pues obviamente Pablo en Efesios capítulo 6, de versículo 17, lo presenta la palabra de Dios como la espada. La misma escritura se presenta como que es la espada de dos filos, que penetra como toda espada de dos filos, es cortante. Vemos que la misma escritura va a hacer un efecto en la vida del hombre. La palabra va a crear un efecto. Por eso es la importancia de nosotros poder saber y utilizarla. ¿Por qué? Por el poder de la palabra. Entonces, vemos que mismo Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Vemos que entonces nos exhorta, nos motiva a nosotros a escudriñar las escrituras. La importancia de escudriñarla, ¿por qué? Porque la palabra tiene poder, es poder de Dios y es lo que nos va a ayudar a nosotros a vencer en los momentos cruciales. Cuando nos sentimos débiles, la misma escritura dice que diga el débil: fuerte soy. También nos menciona: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay un sinnúmero de partes de las escrituras que son vitales para nosotros. Dios nos ayude, Dios nos guarde a nosotros poder reconocer y entender el poder de las escrituras. Pero no solamente eso, sino escudriñarlas, hacer la parte de nosotros para poder entender, comprender el poder de la palabra del Señor y utilizarla en nuestras vidas. Nosotros podemos vencer. El mismo Jesucristo vemos que venció al enemigo utilizando las escrituras. Dios permita que nosotros, cuando dándonos Cristo el ejemplo, podamos nosotros también utilizar
las Escrituras. Es menester más en este tiempo que estamos viviendo, en nosotros conocer las Escrituras. No podemos ignorarlas, no podemos ignorar el tiempo y las sazones que estamos viviendo hoy día, sino todo lo contrario. O sea, en un momento en el cual nosotros los seres humanos y el pueblo de Dios debe conocer las Escrituras, es hoy. Hoy más que nunca, porque cuando miramos alrededor todo lo que está aconteciendo en la sociedad y el mundo entero, es menester importante que nosotros conozcamos las Escrituras. ¿Para qué? Ellas nos van a dar testimonio. Ellas van a hacer lo que nos va a decir claramente que la venida de Cristo está a las puertas, lo que nos va a ir probando, amado hermano, la eficacia y la veracidad de ella misma. Adoramos el nombre del Señor. Por eso es que es bueno reconocer el poder de las Escrituras. Vemos entonces el versículo 13, termina ahí en Lucas capítulo 4 diciendo: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Me llama la atención que dice se apartó de él por un tiempo. El enemigo continuamente va a buscar. Lo hizo con el Señor, pero el Señor nos demostró a través de las Escrituras cómo Él pudo vencer a través del poder de la implementación de las Escrituras. Permita el Señor que nosotros podamos cada día más poder implementarla en nuestra vida, en nuestro ser, y sobre todo implementarla para poder obtener victoria y para poder vencer toda acechanza de las tinieblas y del enemigo de las almas. Así como Jesucristo lo hizo, por ejemplo, a nosotros podamos agarrarnos en esta hora. En esta hora le invitamos a que entienda, comprenda el poder de las Sagradas Escrituras y las escudriñemos como nunca antes para que podamos tener victoria en el Señor. Oramos al Señor. Mi buen Dios y Padre Celestial, te damos gloria, te damos honra. Gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Gracias porque eres bueno, porque eres precioso, Señor. Gracias por tu palabra. Permite que seamos hacer de la misma, que podamos ponerla en práctica en nuestras vidas. Padre, sé glorificándote en una manera especial. Mira las vidas que han escuchado, que escucharán, Señor. Permite que podamos ser hacedores de tu palabra, Señor, en todo momento. Sé glorificándote en una manera especial. Y a ti daremos toda gloria, toda honra, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. En esta hora, pues, les saludamos nuevamente en el amor de Cristo. Este es el pastor Benjamín González, desde aquí de Denver, Colorado, que le decimos siga hacia adelante en el Señor, confiando en el Señor en todo momento. Y desde aquí de Denver, Colorado, le decimos Dios les bendiga.